15 series turcas cortas en español completas. Hola amigos, aquí están 15 series turcas cortas en español completas, muy románticas con drama y de matrimonio forzado, todas muy emotivas y recomendadas. Algunas son series turcas subtituladas, otras dobladas al español. Seguro encontrarás algunas que no has visto y escríbenos cuál recomiendas más. Empecemos. Número 15. Viraj Hikayeshi, una historia de amor. Una hermosa serie turca estrenada en 2019 con un total de 36 episodios y trata sobre Ceylan, una bella estilista que trabaja para un famoso cantante de nombre Tolga. Todo comienza cuando Ceylan, que muere de amor por Tolga, viaja con él a Alemania para grabar un videoclip y ahí entiende que su amor por el cantante no es correspondido. Muy triste decide regresar a Estambul, pero en el camino al aeropuerto su equipaje y dinero son robados, quedando completamente desamparada. Es entonces cuando Korkut aparece y la ayuda en su difícil situación. Korkut es un turco cuya vida ha sido difícil al ser abandonado por su madre cuando era muy niño y después por su familia adoptiva. Korkut y Ceylan se acercarán cada vez más y el humilde joven comienza a sentir algo por ella. Un viaje entre estos dos personajes y todo lo que enfrentan para poder estar juntos. Una emotiva historia que te desgarrará el corazón. Tú eres tan inocente y natural. Podrías tropezar o incluso caerte, aunque no haya obstáculos. Pero eres tan cálida que puedes derretir todo. Número 14. Çoban Yıldızı, estrella del pastor. Una historia que relata la vida de Sure, una muchacha joven y atractiva con una vida y un futuro por delante, pero su padre la obliga a casarse con un hombre muchísimo mayor que ella, Fikret Karakaya, quien es muy rico y poderoso. Sin embargo, en la noche de bodas ella huye desesperada y en el escape se encuentra con Seyit, un albañil que comienza a tener sentimientos por ella, pero Sekar, el malvado hijo de Fikret, se obsesiona con tener a Sure y hará de la vida de ella y Seyit una pesadilla. ¿Qué rayos haces aquí? Deja a la chica. No te metas en esto. ¡No te metas! ¿Quién eres? ¿Eh? ¡Ocúpate de tus asuntos! ¿Estás bien? Número 13. Kalp Yaraşı, herida del corazón. Serie turca completa y doblada al español que trata sobre dos familias muy ricas y poderosas que quieren unir sus fortunas a través de un matrimonio. Desde la infancia, Ferit y Hande han sido criados juntos y se fue preparando su matrimonio. La pareja tiene un mejor amigo llamado Yaman, que es hijo de un granjero. Los tres han jugado juntos desde niños, pero Yaman está enamorado de Hande en secreto y tiene mucha envidia de Ferit, quien es rico y tiene todo en la vida. Tiempo después y antes de la boda, Ferit descubre a Hande y Yaman hablando en las caballerizas cuando Yaman le confiesa su amor a Hande y ella no lo rechaza. A Ferit se le rompe el corazón y se va a Estambul, cancelando de esta forma la boda y desatando una guerra entre ambas familias. Por otro lado, Ayşe es una hermosa joven que se gana la vida de muchas formas, una de ellas es paseando perros. Cuando Ferit va en su carro distraído, se le cruza un perrito que está suelto y Ferit se acerca preocupado llevándolo a un doctor. Ayşe sueña con abrir una cafetería y Ferit le hace la propuesta para que cumpla sus sueños y lo ayude a evitar su matrimonio. Y es ahí que comienza una historia que te cautivará. Harbiden istiyor musun bırakmamı? Hı?
Şimdi bakarak söylesene. Número 12. Saklı oculto. Una tremenda historia que trata sobre Ozan, un escritor y profesor casado con Beril y son padres de 4 hijos. Él ama a su esposa, pero se siente abrumado por tanta responsabilidad y busca un poco de libertad para enfocarse en el trabajo. Un día, en vacaciones de verano y en la playa, Ozan conoce a Ashley, una camarera que intenta superar la pérdida de su hijo. Ellos comienzan una aventura extramatrimonial, enfrentando dilemas morales y lidiando con consecuencias emocionales de su relación prohibida. Intensa trama que toca el tema de cómo los deseos personales pueden destruir el balance familiar, una relación prohibida que los enfrentará a las más difíciles decisiones. Número 11. Dayan Yureim, aferrarse al corazón. Seray es una mujer humilde que trabaja en una modesta cafetería para ayudar a sus padres. Un día su vida da un giro inesperado cuando su hermano menor sufre un terrible accidente que lo deja permanentemente discapacitado. En este difícil momento de desesperación y sufrimiento, lo inesperado sucede, pues Seray se siente atraída por Atif, un muchacho adinerado que irónicamente fue el responsable del accidente que dejó a su hermano en esa situación. Ahora ella enfrentará una batalla interior entre el amor que siente por Atif y la ira hacia él que siente en su corazón. Conmovedora serie turca llena de dilemas morales que trata el poder del perdón y la redención ante la adversidad. Aferrarse al corazón te cautivará y mantendrá ansioso en cada episodio con escenarios y cinematografía que te enamorarán. Número 10. Aşk Alatur, gritos de amor. La historia trata sobre Ada, quien perdió a sus padres y vive con su tío Ismail, quien la maltrata y ve como a una sirvienta. Ella encuentra consuelo al cuidar de su tía que está muy enferma. Al crecer, Ada es vendida como esposa a Mustafa, un hombre mayor y muy influyente. De repente su vida da un giro cuando conoce a Yusuf. Ambos son huérfanos y tienen historias similares con traumas emocionales. Un día escapan juntos a Estambul buscando felicidad y ahí enfrentarán su oscuro pasado. Una historia que trata sobre la resiliencia y te cautivará por su drama intenso y su temática sobre el poder del amor. Ayakkabıların nerede? Onlara ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Götür beni buradan lütfen. Número 9. Baraj, presa. La novela gira en torno a Nehir, una joven huérfana que ha sido rescatada de las calles por Serrin, a quien ella ve como a una madre. Juntas estafan hombres millonarios del país. Sin embargo, Nehir no les satisface esa vida y lamenta el hecho de siempre tener que asumir diferentes identidades para estafar a sus víctimas. Pero todo cambia cuando Nehir conoce a Nasim, un joven capataz que trabaja en la construcción de una presa. Junto a él, Nehir siente que no tiene que fingir sin secretos ni falsas identidades, a pesar de solo comunicarse por internet, y logran una conexión especial. En una de sus conversaciones, Nehir le envía una foto suya y le pide a Nasim que haga lo mismo. Por miedo a que lo rechace por una cicatriz en su rostro, Nasim termina enviando una foto de un trabajador de la construcción llamado Tariq. Tariq es hijo del dueño de la empresa, responsable de la obra, y fue enviado a la construcción como castigo por su comportamiento irresponsable.
Al descubrir que el último hombre que estafaron está grave debido a una alergia en las pastillas que Nehir puso en su bebida, ella decide dejar su vida criminal y conocer a su amigo virtual. Le pedirás a Nehir que se case conmigo a cambio de salvarle la vida. Tenemos que casarnos. Inmediatamente. Número 8. Babilonia. Esta historia cuenta la vida de Irfan, un hombre idealista que es expulsado de su profesión de académico mientras espera su nombramiento como rector. Su vida se derrumba cuando descubre que su hijo está enfermo y necesita una cirugía urgente. Sin trabajo ni ahorros, este hombre se desespera por encontrar cómo financiar el tratamiento de su hijo Deniz. Golpea todas las puertas para recibir algún subsidio en vano. En su lucha para conseguir el dinero vincula su vida con Suleiman, un exprestamista cuyos negocios incluyen el tráfico de armas y lavado de dinero para la mafia, entrando en un mundo peligroso y se ve en medio de triángulos amorosos impensados, enfrentando el peligro latente de que una verdad oculta por años termine por destruir lo poco que queda de su antigua y tranquila vida. Gaz çıkarma seanslarında sınav kağıdı okuttum. Sonra 2 ay 7 günlükken bana güldün. Ondan sonra ben o gülüş için yaşadım. Número 7. Ichimizdeki Atesh, El fuego en nosotros. Una cautivadora historia que trae a la pantalla la vida de 4 jóvenes decididos a conquistar el mundo de los negocios. Mert, Bahar, Hale y Ege son recién graduados y ahora pasantes de los respetados abogados Doan Jenner y su esposa Tulin. La serie nos muestra el gran desafío al que se encuentran los jóvenes abogados al intentar mantenerse alejados de problemas durante su pasantía. Ellos son puestos a prueba con obstáculos y difíciles situaciones al buscar alcanzar sus objetivos bajo la orientación de Doan y Tulin. Descubrirán que en esta vida nada es fácil sin sacrificios y fuerza de voluntad. Evet ya, işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben. Número 6. Chatikatuashk, Amor en el ático. Una historia de amor entre 4 jóvenes de diferentes clases sociales y culturas. Atesh y Yashemin se unieron a este grupo y son personas totalmente opuestas entre sí y llegan a esta familia bajo una pequeña mentira que con el tiempo hará que sus miembros se peleen entre ellos. Por otro lado, Aishen y Demir trabajan juntos para mantener un negocito a flote y contribuir a la economía familiar. Sin embargo, con el tiempo ellos verán la amistad y compartir con un ser amado el amor puro y encontrarán lo inesperado bajo el techo de esta familia, y para que el amor triunfe deberán luchar con muchos obstáculos. Bence keşke bu kadar yakışıklı olmasaydı. Número 5. Oğlum, mi hijo. Una serie turca en español completa que cuenta la historia de 2 familias que parecen ser muy distintas, pero comparten un hecho doloroso que provocará que sus vidas cambien para siempre. La serie trata la vida de 2 niños completamente diferentes a pesar de su inocencia y tienen que lidiar con algunas dificultades en sus vidas, como malos entendimientos entre sus padres o simplemente adultos infelices que solo en sueños pueden ver una vida bonita con cada uno de ellos. Su realidad y una triste desgracia te desgarrará. Sen niye bu kadar az konuşuyorsun? Her dakika konuşamam. Ablam olsa hiç susmaz. Çok konuşuyor. Senin ablan var mı? Yok. Número 4. Al Yasmalum, El pañuelo rojo.
Hermosa historia que trata sobre Asiye, una muchacha que vive en un tranquilo y pintoresco pueblo. Un día su destino la encuentra con Ilyas, un joven rebelde, surgiendo un amor a primera vista. Los enamorados inician un amor clandestino que con el tiempo resulta en un inesperado embarazo. A pesar de su matrimonio, los sueños de Ilyas de convertirse en un campeón de motocross que siempre deseó se convierten en un obstáculo para su relación. Antes de la llegada del bebé, la pareja se separa, pero el destino le prepara un gran giro a la vida de Asiye. Shemshit es un hombre que perdió a su familia en un devastador terremoto y se cruza en la vida de esta valiente joven. En su búsqueda por construir una vida junto a Shemshit y su adorado hijo, Asiye enfrentará los desafíos más inesperados. Años después, Ilyas aparece ya un hombre maduro, decidido a luchar para reconquistar su amor y su familia, poniendo el destino a jugar sus cartas, dando un giro imprevisible. Debí decirle, le hice el amor a tu hermana toda la noche al idiota de tu hermano. ¿Eso querías, eh? ¡No seas grosero! ¡Soy grosero! Tu belleza me hizo ser así de grosero. Número 3. Alama Anne, no llores mamá. La serie relata la vida de Alep, una mujer que en una noche de fiesta queda embarazada. Ella llevó una vida llena de errores, por lo que acaba en la cárcel y ahí nace su bebé, decidiendo entregársela a su hermana. Años después, y sin saber de su bebé, sale de la cárcel enterándose que su hija ve a su hermana como su madre, pero también ésta ha iniciado una relación con el verdadero padre de su hija. Ahora ella no parará hasta recuperar todo lo que perdió. Hola. Quería hablar con Damla, pero creo que tengo el número equivocado. No, yo soy su hija. Está en el teléfono de mi mamá, pero ahora es mío. ¿Quién llama? ¿Quién llama? No lo sé. ¿Mamá? ¡Mamita! Número 2. Kızım, todo por mi hija. Serie turca en español que cuenta la historia de Oyku, una niña abandonada por su tía que busca a su padre a través de una carta. Ella es una niña inteligente y decidida que al llegar al edificio donde supuestamente vive su padre, entabla amistad con una vecina que se sorprende al descubrir la existencia de la hija de su amigo. El padre de la niña es un estafador y delincuente que seguido evade la ley. Cuando su amigo se entera de la existencia de su hija, lo busca en prisión y para ser liberado, este padre acepta hacerse cargo de Oyku. Él la rechaza, pero tendrá que aprender a ser padre sin desearlo. Oiga, ¿dónde está Demir Göktürk? Necesito encontrarlo de veras. Bueno, él está en... ¿Dónde? Tu papá está en ese lugar, es el lugar con la gente. ¿Cómo puedo explicárselo a ella? Número 1. Şahane Damat, el novio perfecto. Serie turca romántica que trata sobre Melike, quien dice una gran mentira a sus familiares. Ella es turca pero vive en Alemania y miente a su familia sobre su trabajo, su casa y su prometido, todo para irse a vivir a Estambul por su cuenta. Su familia cree que Melike es una periodista premiada, vive en una bella casa en Estambul y que pronto se casará con su prometido Mehmet, un famoso y exitoso cirujano. La verdad es que ella está en una situación difícil, gana el salario mínimo y escribe sobre astrología en una revista y no da noticias importantes. Lo peor es que su familia cree que el cirujano plástico Mehmet es el novio de Melike.
Sus padres llegan a Estambul y ella chantajea a este hombre para continuar con su gran mentira. Y es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima.